Bienvenidos a la Misión Internacional La Gloria Postrera. Nos encanta que se estén conectando con nosotros y creemos que la palabra que Dios tiene hoy va a ser de mucha bendición para ti y para toda tu familia. Así que dispón todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para lo que Dios tiene preparado para ti. Y declaro que en el lugar donde tú estás se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! Vamos a la palabra, a entrar a la palabra de una vez en esta mañana. Esta es como la parte 2 o la continuación de lo que se venía hablando sobre el tema de los pensamientos, sobre el tema de la forma como Dios nos habla. Nosotros hemos tenido una circunstancia, y cuál es que por lo general es cuidar primero el corazón, pero que ya aprendíamos que ¿qué se debe cuidar primero? La mente, porque de ahí es de donde se activa todo. ¿De dónde se activa todo? De la mente, ¿sí? Lo que usted piensa, eso es el hombre, dice un proverbio, que como son los pensamientos del hombre, así es él, ¿sí? Depende de lo que usted tenga de información. Hay una palabra que se llama paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Que para usted es una verdad, y esa verdad, sobre esa verdad es que usted vive. ¿Sí me hago entender? Entonces, si para usted de niño le dicen que este color es negro, ¿usted qué dice? ¿Es negro o negro este color que estoy mostrando? Pero si a usted de niño le enseñan que eso es blanco toda su vida, ¿usted qué le diría a alguien si le dice, ay, mire ese color negro? ¿Usted qué le diría? ¿Y por qué lo diría? Pues porque es lo que le han enseñado, y eso es lo que tienen ¿dónde? Aquí, ¿sí? Lo que hay en su cabeza determina su cosmovisión y su forma de ver las cosas. Estuvimos hablando de esta parte, y también hemos venido hablando de que tenemos que aprender a conectarnos con Dios a través de la oración, en el espíritu de nuestra mente. ¿En qué nos debemos conectar? En el espíritu de nuestra ¿qué? Mente, ¿ok? Como parte de la continuación sobre el tema de los pensamientos sobre la mente, los pensamientos se usan de dos formas, o hay dos formas de pensamiento: en lo natural, para nuestras actividades diarias, o sea, está la parte natural, que usted sabe que necesita organizar ideas, el diario, lo que va a hacer, ¿sí? Y en lo espiritual, para conectarnos con Dios a través de la oración, ¿sí? Ahora, esas dos formas de pensamientos Dios las escucha, tanto la natural como ¿cuál es la otra? La espiritual o la sobrenatural. ¿Estamos acá? Entonces, de acuerdo a sus pensamientos, usted está siendo escudriñado. De acuerdo a su manera de pensar, Dios está mirando realmente cuál es qué es lo que usted tiene allá. Y como dice la palabra de Dios es como una ¿qué? Espada. ¿Se ha leído ese versículo? Es una espada de ¿cuántos filos? Dice que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, y discernir los pensamientos. Note, o sea, hay una claridad, separa el alma del espíritu, y el Señor sabe cuando usted está pensando de una forma natural y también cuando está pensando de una forma ¿qué? Oiga, si están acá hoy, estos días han estado como, yo no sé si es que la Semana Santa es pecado hablar porque se les cierra la boca o qué. Entonces, por eso nuestros pensamientos siempre van a ser evaluados desde lo natural y también desde lo espiritual, porque una cosa es el pensamiento natural para lo que usted requiere en determinado momento, y otra cosa es la parte espiritual, que es el pensamiento sobrenatural. Pero los dos son escudriñados por Dios. Todo lo que usted y yo pensamos, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, Dios lo ve. Eso lo dice Job 42:2, habla sobre eso, sobre esa parte, que dice: yo conozco que todo lo puedes. Job 42:2. Bueno, ahí está, qué pena, no había visto el versículo, gracias Pastor Carlos ahí. Pero dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que ¿qué? Los dos pensamientos, tanto el natural como el sobrenatural, nunca lo podremos esconder de Dios. No se las dé de abeja, que a veces pensamos de que
vamos por la calle, usted puede ir con gente de la congregación y de pronto pasa la muchacha que no le alcanzó para el vestido completo y usted la ve y hace el ojo yogueta. Yo no sé si se acuerdan de esa propaganda de yogueta, que con un ojo está mirando acá pero el otro se le empieza a desviar, pero usted camina derecho, pero el ojo se le está torciendo y su mente empieza a pensar cosas. Quizás los que están en su entorno puede que no lo perciban, pero Dios sí puede ver ¿qué? Sus pensamientos, porque usted no los puede esconder de Él. Entonces, ¿a qué lo lleva esto? Hay gente que condena a alguien porque adultera, y Jesús dijo: solo con mirar y codiciar, tú también ya estás adulterando. Entonces deje de juzgar a otros, porque quizás hoy te sientas muy firme, pero mañana no sabemos. ¿Estamos acá, iglesia? O sea, yo no puedo esconder mis pensamientos, ni los naturales ni los sobrenaturales, porque nada, que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Y por eso Dios sabe cuando hay una parte natural, instintiva, sin entrar en una justificación de hacer cosas equivocadas. Pues que si hay una mujer bonita, usted no puede decir: ay, el moscorrogio del mundo. No, usted sabe que físicamente tiene una armonía y produce un efecto. De hecho, hay mujeres que hasta las mismas mujeres no las miran y dicen: uy, qué mujer tan bonita. ¿No ha escuchado eso? Uy, qué mujer tan bonita. Es un pensamiento natural, y yo puedo actuar con ese pensamiento natural y decir: wow, qué mujer tan hermosa, es bonita, pero no pasar más allá. ¿Estamos acá, iglesia? Porque ya es pasar de lo natural a lo sobrenatural. Cuando empezamos a codiciar algo, es cuando Dios ya hace un problema con uno. Dice: está bien tu parte natural, porque pues si eres un hombre, pues es natural que te guste una mujer, hablando físicamente o instintivamente. Peor sería que ver al muchacho y se le fueran a usted las babas. O sea, así como que la cuestión cambia. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Entonces la palabra de Dios dice: yo penetro hasta discernir, separar el alma del espíritu, y sé cuando es naturalmente actuando, y también sé cuando quieres meter lo espiritual para contaminarlo en nuestro pensamiento. Entonces siempre vamos a tener esa lucha mental. Dos clases de pensamientos se van a mover en nosotros, ¿sí? Por eso aquí dice: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablando ya en la oración en el secreto, porque hay oración en secreto y hay oración congregacional. ¿Estamos acá? Entonces, la oración en lo secreto, o sea, en el reino de Dios nos comunicamos con pensamientos. Creo que eso lo mencionamos la otra vez. En el reino de Dios nos comunicamos ¿cómo? No con palabras, porque los pensamientos es el lenguaje del espíritu, y especialmente cuando nosotros estamos en la intimidad. ¿Cuántos están acá? En el reino de Dios nos comunicamos con pensamientos, no con palabras. Las palabras es para repetir algo que ya se mencionó. En la mente es el lenguaje del espíritu. Cuando usted habla algo, eso lo mencionamos la otra vez, es porque primero ¿qué? ¿Usted le han dicho: oiga, piense para hablar? Piense para hablar. Por lo general uno habla algo cuando primero lo ¿qué? Lo piensa. Entonces, cuando usted está en el lugar secreto, es la parte donde entramos. No solamente habla de un lugar físico, eso tiene una connotación espiritual. Cuando yo entro al lugar secreto, dice: y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en lo secreto, ¿cierto?, te escucha en lo secreto, te recompensará en lo público. Ahora, ¿Dios es carne o es espíritu? Entonces, cuando yo estoy orando en la mente de mi espíritu, es donde me estoy conectando en el secreto con Dios, mis pensamientos alineándose con Dios. Y eso me lleva a mí a ver una recompensa en lo público. ¿De qué forma? Hermano, cuando usted abre su boca para orar en público, usted no va a pedir nada. Usted ya está decretando algo que se hizo en lo secreto. Entienda eso, iglesia. Porque primero en lo espiritual, para que se materialice aquí en lo natural. ¿De qué manera entro yo en el secreto? Estoy hablando de la oración en el secreto, es la oración desde mis pensamientos.
Por eso la palabra habla de no usar vanas repeticiones. Creo que lo mencioné el jueves. No usar vanas, pero porque ¿qué es usar vanas repeticiones? Mire, repetir, hablamos que repetir es decir algo que ya se había dicho antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 6, 5, 8? Ponemos ese ejemplo en Mateo 6, capítulo 6, versos 5 al 8. Nos habla de esta parte, dice que cuando ores, mire, y cuando ores, no seas como ¿quién? Así los llama hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, que la gente la aplauda y diga, ese es un hombre espiritual, pero de ahí no va a pasar nada. Dice, mas tú qué, cuando ores, que entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿dónde? ¿Dónde cree que es ese secreto? Los secretos no se hablan, ¿cierto? No se confiesan porque ya no sería un ¿qué? Secreto. Entonces habla del pensamiento y tu Padre que ve en ¿dónde? En el secreto, donde te recompensa, en público. ¿Qué más dice? Y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones como los gentiles ¿qué? Piensan que por su palabrería serán oídos. Note lo que está diciendo ahí. Las vanas repeticiones, me lo vuelve otra vez por favor. Las vanas repeticiones hablan de que es algo que usted ya oró allá. O sea, Dios no es sordo ni tiene problemas auditivos cuando usted le está diciendo algo, y más cuando usted está metido en la mente de su espíritu. ¿Estamos acá? Porque con mi mente espiritual, lo que estamos hablando, estoy hablando realmente al mundo o al reino de los cielos. El reino de los cielos, vuelvo a repetir, nos comunicamos a través de los pensamientos, no con palabras naturales. Espero que me esté haciendo entender. Parece que usted estuviera hablando, ¿o no le parece así? En su mente. Son palabras del Espíritu. O sea, es el lenguaje mejor del Espíritu. Entonces por eso Jesús habla de no usar vanas repeticiones. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre celestial ¿qué? Sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que ¿qué? Antes que ustedes la pidan, ya Dios sabe. O sea, las palabras es una repetición de algo que usted en su mente ya ha pedido. Usted está pensando, Señor, yo necesito para tal cosa. Ay, Señor, yo necesito para tal cosa. El Señor dice, yo ya te escuché. Me está repitiendo algo que yo ya te escuché. ¿Cuántos están acá? Por eso dice, no uses vanas repeticiones. ¿Sí? Eso es como alguien decía a toda hora, buenos días, Señor, buenos días, Señor, buenos días, Señor, buenos días, Señor. Ya te escuché. Pero buenos días, Señor, es que tú no me escuchas. Yo ya te escuché. Porque cuando tú ibas a decir buenos días, Señor, ya ¿dónde lo había efectuado primero? En el pensamiento. ¿Están acá o no están acá? Entonces usted está repitiendo algo que dice el Señor, yo ya te escuché. No pierdas tu tiempo diciéndome algo que yo ya te escuché. Entienda lo siguiente. Dios ya sabe que tiene una necesidad. ¿Sabe qué es el orar en público ya aquí? El orar en público o hablar palabras es decretar lo que ya fue hecho. ¿Cuántos están vivos? Cuando usted abre su boca, no es para repetir lo que está en su mente, porque usted ya lo pidió. Lo que usted habla es para decir, hecho está. Dale ese aplauso al Rey. Algunos que todavía están encalambrados. ¿Qué dice el Señor? Por eso da gracias, da gracias. ¿Qué dice el Señor? Da gracias. ¿Usted por qué da gracias? Pregunto. Uno, ¿por qué le da gracias a alguien? Por algo que ya recibió, ¿no es así? Uy, gracias, hermano, lo necesitaba. Uy, gracias, papá, sí estaba esperando eso. Uy, gracias, de verdad que me era urgente, gracias. Por eso la palabra dice, y da gracias en todo ¿qué? Tiempo. Cuando usted abre su boca para dar gracias, es porque usted ya tuvo una comunión en su mente, en la oración, en el secreto, y usted viene a confesar lo que ya está hecho. Entonces cuando yo estoy diciendo acá, ay Señor, lo del almuerzo, pongo ese ejemplo, usted está diciendo, gracias Dios por el almuerzo. Dice Dios, yo ya te escuché, ¿por qué me vuelves a repetir algo que ya me lo habías dicho? Confiésalo,
porque ahí sí es donde dice que la lengua tiene que poder. Entonces por eso no use vanas repeticiones. Dígale que tiene a su lado, ya deje de repetir lo mismo, hermano. Dios sí nos entiende. Dios nos entiende. Dios nos entiende. Uno de los ejemplos que yo encuentro de Jesús nos da ejemplo de orar en el Espíritu, en los pensamientos y en el secreto, y verlo reflejado en público como testimonio de que ya fue hecho antes. Hermano, la Biblia dice que todo lo que usted y yo vemos fue hecho desde ¿qué? Desde lo que no se veía, desde lo eterno. O sea, ya estaba hecho. Queremos hacer algo que ya fue hecho. Necesitamos conectarnos, verlo en nuestro espíritu, en la mente espiritual, y ahí sí hablarlo para que se materialice. Jesús da un ejemplo de eso. Jesús era un hombre que se la pasaba toda la noche orando. Ahora se paraba en los montes a gritar. Yo creo que Jesús era un hombre de entendimiento. Él hablaba la palabra para dar testimonio de lo que ya se había hecho en lo secreto. Voy a poner un ejemplo. Juan 11. Si usted está captando el mensaje, solo con leer ya lo entendió. Juan 11, capítulo 38 al 43. ¿Se acuerdan de Lázaro? Eso creo que lo mencioné, pero va alusivo a esto. Juan 11, versículos 38 al 43. Aquí en el verso 38 dice: Jesús profundamente conmovido. Ahí está Juan 1, eso, Juan 11. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Ok? Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y de ya, porque es de 4 días. ¿Qué dice? Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, ¿qué pasa? Verás la gloria de Dios. ¿Qué dice el siguiente? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, ¿qué hizo? Alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? No está diciendo: Señor, voy a orar para que Lázaro se levante. Él está hablando ya en pasado, por haberme oído. ¿Qué más dice? Yo sabía que siempre, ¿sí está entendiendo? ¿Siempre qué? No dice, yo sé que siempre me oirás. No, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué más dice el siguiente verso? Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Note, Jesús en el secreto, Dios le había revelado de que Lázaro iba a morir. Iba con los discípulos y entiende que Lázaro estaba enfermo, y él dice: esto no es una enfermedad de muerte, esta enfermedad es para que Dios sea glorificado. Dios en su intimidad le había revelado lo que iba a ocurrir. Jesús en su intimidad declaró: Lázaro va a resucitar, porque el Padre me lo ha mostrado. O sea, ya había habido una conexión en su oración secreta, en su intimidad con Dios. Ahora, ¿qué va a hacer él? A declarar con su palabra lo que ya había ocurrido en el mundo espiritual. En el mundo espiritual Lázaro ya había resucitado, ¿sí o no? ¿Sí o no había resucitado? Entonces Jesús se para y dice: Señor, lo digo solamente para que todos escuchen que tú me has enviado, porque yo ya sabía que tú me habías escuchado la oración antes de que yo viniera aquí a orar por Lázaro. Hay cosas que usted, cuando se centra en el secreto, escúcheme acá, a orar con la mente de Cristo, eso le va a dar una visión, y usted puede decir acá: hecho está en el nombre de Jesús. Y usted lanzar una palabra, pero es para confirmar lo que ya ocurrió. ¿Cuántos están acá? La oración en todo tiempo es tener nuestra mente conectada
en las cosas del reino de Dios, hermano. Usted no me puede decir, yo no tengo tiempo para orar, no puedo venir a orar acá, no puedo venir a veces los domingos a orar, o cuando hay ayunos congregacionales, no puedo. Pero eso no es justificación para decir que usted no tiene una oración en el secreto con Dios. La oración en todo tiempo, la verdad, es la oración que se hace desde el pensamiento. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio desde el jueves a hoy. En esto, pensar. ¿En qué? En lo bueno, en lo amable. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. No piense en la venganza. No piense en la tristeza. No piense en lo que no ha ocurrido. Miren, estamos tan mal entrenados en nuestro pensamiento que muchos en la universidad, y tengo el examen, ¿qué tal me lo tire y lo pierda? Y ni siquiera está presentándolo, pero ya está diciendo, ¿qué tal me tire el examen? Estamos ya en marzo, mitad de este primer semestre, y los padres, chica, ya va a llegar el otro semestre, tengo que ver cómo consigo la plata. No ha llegado, pero ya se está atormentando por algo que no ha llegado. Pero su mente está moviendo el mundo espiritual en contra para atormentarlo. ¿Por qué creen que la palabra dice en esto pensad? ¿En qué? ¿En qué? En la deuda, en el semestre cómo lo pago, en el recibo de la luz, en los problemas que tengo. En esto pensad. ¿En qué? Lo bueno, lo honesto, lo puro, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza. ¿En esto qué? Pensad. ¿Sabe qué estaba pensando Jesús cuando vio que Lázaro se enfermó? Señor, ¿él va a morir o no va a morir? Y el Padre le revela por medio del Espíritu Santo, él no va a morir, es para que mi nombre sea glorificado. Ok. Entonces Jesús se paró con toda libertad a decir, ¿cómo dijo Dios Jesús? Lázaro, ven fuera. Pues yo no sé, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Clamó a gran voz. Pero ¿saben dónde había sido primero ese clamor? ¿En dónde había sido primero? En su mente. Haga un intento de clamar en su mente. Ahí con su boca cerrada, diga, Dios mío, ayúdame, pero que acá como si estuviera gritando acá, hágalo. ¿Siente que sí está gritando allá adentro? ¿Siente que está? Primero se clama en el secreto y después se declara en público, hecho está. Ahora, si usted nota, no dice, pues yo leyendo la historia no veo que en alguna parte dice Jesús se arrodilló y se puso a orar y a clamar. No, Jesús iba camino y dijo, vamos para donde Lázaro, que ya llevaba 4 días de muerto, dice ahí la palabra. Pero él simplemente dice lo que había escuchado, ¿sí? Yo creo que en el trayecto ir al sepulcro estaba orando en su mente, hablando con Dios. Eso se puede. Usted maneja 2 mentes, la mente natural y la mente espiritual. Obviamente la mente natural es para que este bus para dónde va, bueno, para dónde va a coger, ¿no? Porque yo no sé si usted ya levita o puede volar y se va volando. Me voy al trabajo, yo estoy en la mente espiritual. Pero si todavía no ha desarrollado eso, usted usa su mente natural. Ay, tengo que hacer esto. Pero también está la mente espiritual. La mente que más se ha ejercitada es la que más gobierna sobre usted. Si usted va todo el trayecto del camino pensando, ese chino berraco, ¿qué voy a hacer con él? Ya me tiene aburrido. Porque usted ni lo habla, o quién se va a poner en el bus ahí colgado. Ese chino berraco me tiene aburrido, estoy cansado, ya no sé qué hacer. ¿En dónde usted va con esas ideas? ¿En dónde las lleva? Acá. Y usted está empezando a mover algo de lo natural a lo sobrenatural. Porque una cosa es un pensamiento, ¿verdad? Mi hijo está pasando un momento difícil, pero ya empezar a meterlo a juicio. Cuando usted empieza a meterlo a juicio, usted está usando su mente espiritual. Y ahí es donde el Señor habla, tengan cuidado de ¿qué?
sus pensamientos. Entonces, por eso le decía que la oración con palabras habladas, vuelvo a lo que estaba hablando en la congregación, o por alguien cuando pide oración, es para confirmar lo que ya se hizo. El pronunciar palabras audibles es confirmar lo que ya en lo eterno fue, ¿o no es así? Lázaro en la eternidad ya no había sido resucitado, ¿qué dicen, sí o no? Entonces estoy hablando lo que ya ocurrió. Por eso la importancia de aprender a entender eso y movernos en los tiempos eternos. Porque en la eternidad, mire, para Dios, usted ya hizo la obra que fue mandado a hacer aquí en la tierra, en la eternidad. Ahora, el problema es su mente, ¿para dónde agarra? Su mente natural, ¿para dónde está agarrando? Ese es el problema, nos desviamos de la mente y la conexión por el Señor. Por eso la palabra dice, en todo tiempo pensad en esto, en lo bueno, lo honesto, lo puro, porque lo lleva a usted a desarrollar el propósito de Dios aquí en la tierra, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar, ¿sí? Entonces el pronunciar palabras audibles es confirmar lo que en lo eterno ya fue. Por eso tenga cuidado con lo que habla. Aquí viene esta parte. Porque cuando usted habla es como si le estuviera poniendo el sello a lo que ya pasó. Entonces usted dice, ese chino ya se descarrió. Acá mueve el mundo espiritual. ¿Y dónde lo confirma? Cuando usted le dice a otro, mi chino se me descarrió. Usted confirmó algo que primero en dónde estaba, en su mente. ¿Por qué cree que la palabra dice que de toda palabra ociosa, ¿qué pasará? Daremos cuenta a Dios. Porque la palabra que sale de su boca es para confirmar algo que se armó primero en la mente, se conectó a lo eterno y se decreta que eso ya fue hecho. Dígale al que tiene a su lado, tenga cuidado con lo que habla, hermano. Dijo un hermano una vez, tuve una pelea con mi esposo. Pensé aquí, ojalá un carro lo cogiera, para que aprenda. Y llegó como a la media hora el esposo todo revolcado. ¿Qué le pasó? Casi me mata un carro. Y ella, ay, porque lo pensó y cuando salió lo dijo. Eso de aquí, uy, Señor, ojalá. Y después dijo, uy, ojalá un carro para que aprenda lo feo que es sentirse, yo no sé qué, algo así nos comentaba. Y a la media, uy, casi me mata un carro y lo vio todo. Cuidado con la lengua, porque la lengua confirma algo que ya se conectó en lo eterno. Aquí viene una parte, yo no sé si usted lo sepa o no, que produce el ejercitar nuestra mente espiritual. Todos los días usted está ejercitando la mente, todos los días. Y mientras usted duerme, su mente espiritual, de acuerdo a la que usted lo haya tenido conectado, va a empezar a conectarse a algo. O su mente natural empieza a traer algo. Pero la mente siempre está funcionando. Siempre está funcionando. Y el producir, aprender a ejercitar mi mente en esto, pensar, ¿en qué? Sígalo. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza. Toca que coloque ese versículo en algún lado. ¿Saben dónde le digo que lo coloque? Detrás de la puerta del baño. Ese lado donde nadie lo distrae, usted está así. Y está mirando, ay, ¿verdad? ¿Cómo se dice el versículo? En esto pensar, todo lo pueden, hasta que se lo aprenda, hermano. Y cuando vaya en la calle y vea algo que no debe ser, empieza a decir, no, en esto debo pensar, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza. ¿En esto qué? Pensar. ¿Por qué? Eso lo empieza a llevar a usted a ejercitar la mente. ¿Cuál mente? Espiritual. ¿Cuál mente? Espiritual. Ahí es donde dice el Señor, oren en todo tiempo. Ejercite su mente, ¿qué? Espiritual.
¿Por qué? Porque tener la mente espiritual, esto lo entendí ayer, bueno, preparando algo, el Señor me hacía entender, cuando ustedes ejercitan la mente espiritual, esto nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento. ¿A qué nos va a llevar? A un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. ¿Por qué? Tanto que mencionamos el arrepentimiento, ¿qué significa arrepentimiento en el griego? ¿Qué es? Es un cambio de mente o de pensamientos. Ahora sí lo entiende. Denle ese aplauso al rey, los que la captaron. Eso me lo hacía entender el Señor. La gente habla de arrepentimiento y a veces no entiende que es cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eso es arrepentimiento en el griego, metanoia. Cambie su manera de pensar, sus pensamientos, su mente. ¿Qué dice la palabra? Usted ya tiene la mente de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Lleven sujetos todo pensamiento a la obediencia en Cristo. O sea, tengan una vida de arrepentimiento, cambio constante de pensamiento. En esto pensad, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. No le estoy dando cabida a pensamientos inmorales, de venganza, de odio, de rencor, de autoestima baja. En esto debo pensar siempre. ¿Cuántos están acá? Entonces, ahí entendemos por qué. ¿Qué fue lo primero que empezó? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted no tiene un cambio de mentalidad, no puede percibir el reino en su vida. Lo único que muchas veces tenemos en nuestra mente es tragedias, y podemos escribir el libro de Lola Calamidades. Todo es tragedia, todo es tragedia y todo es tragedia. Y usted está declarando algo, está dándolo por hecho, porque inclusive eso ya le pasó por allá atrás, pero todavía lo sigue declarando. Está abriendo caminos para usted mismo y come sus propios frutos. ¿Cómo me gusta cuando Dios le trae unas cosas que le abren esa cabeza a uno? Isaías 57, versículos 7 y 8. Isaías 57. Bueno, ahí está el versículo. Por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Yo creo que ese debe ser el versículo para usted trabajar su cabeza hasta que se le eduque a la parte espiritual. Ahora sí vamos a Isaías 57, 7 y 8. Isaías 55, versículos 7 y 8. Deje limpio su camino y el hombre inicuo ¿qué? Sus pensamientos, y que haga: vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que dice el verso siguiente, el verso 8. Porque ¿qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Note lo que está hablando. ¿De dónde está hablando? De los pensamientos. Note lo que está hablando acá. Le está diciendo al pueblo, quiere decir, sus vidas no tienen un arrepentimiento. ¿Y en dónde se nota? En su forma de pensar, porque tienen pensamientos inicuos. Lo devuelve un poquito al verso siguiente, anterior, al verso 7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo ¿qué? Sus pensamientos. Sus pensamientos. Quiere decir que sus vidas, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, es porque no hay una mentalidad de Dios en ellos. Dios les decía: su manera de pensar, me hablan que piensan diferente a mí, porque tus pensamientos ¿qué? No son mis pensamientos. O sea, tienen un pensamiento diferente. ¿A quién?
a Dios. Cuando yo me arrepiento, ¿sabe qué estoy haciendo? Me estoy convirtiendo o volviendo a Dios. ¿Por qué? Él dice, ustedes están mal porque están inicuos pensando injusticias y sus pensamientos no son ¿qué? Mis pensamientos, o sea, en ustedes no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice el Señor? Alíñense a mi pensamiento para que tengan un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Voy aclarando eso. Cuando me arrepiento, me estoy convirtiendo o volviendo a Dios porque me alineo a sus pensamientos. En el diseño original de mi espíritu, el retorno, a ver, ¿cómo me hago entender? La Biblia dice, sed santos porque yo soy ¿qué? ¿Quién es santo? Si yo estoy conectado a Dios, entonces por ende yo soy ¿qué? Yo no soy santo por mí mismo. Él es el que me santifica y me hace santo. ¿Estoy acá? Entonces igual pasa con los pensamientos. Cuando yo tengo los pensamientos de Dios, me alineo a Él y eso quiere decir que tengo una mente arrepentida o tengo un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. ¿Cuántos están acá? Veamos lo que dice en Hechos 3:19, alusivo a esta parte que estoy hablando. Hechos 3:19, y esto lo hemos usado. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentidos y ¿qué? Convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Refrigerio. ¿Por qué no hay refrigerio en la gente? Porque nunca se ha arrepentido con el entendimiento que se está hablando hoy acá. La gente pone el corazón, sí, estoy mal, estoy haciendo cosas malas, y cree que y lloramos y creemos que no estamos arrepentimiento. No, el arrepentimiento, ¿en dónde surge primero? En los pensamientos. Mis pensamientos no son sus pensamientos, por eso andan desordenados. Si ustedes piensan como yo pienso, es porque entró en ustedes un espíritu de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué dice acá? Así que arrepentidos y convertidos. La palabra convertirse acá o lo que estábamos tratando de hablar es regresar y volver. Cuando Dios les dice el inicuo deje su pensamiento y vuelva hacia mí, conviértase a mí, ¿sabe qué está diciendo? Vuelva al diseño original de su espíritu. ¿De dónde salimos nosotros en la eternidad? ¿De dónde salimos nuestro espíritu? ¿De dónde viene? ¿De quién es el espíritu que fue puesto en nosotros? De Dios. Entonces Dios diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse aquí a lo eterno, al diseño original espiritual de donde ustedes vienen, porque allá sus pensamientos estaban alineados conmigo. Por eso dice, vuélvanse a mí. Ahora note lo que dicen, para que sean borrados. ¿Sabe qué está hablando? Les estoy limpiando la mente. Porque hay gente que todavía se atormenta, es que me acuerdo de ese pecado, ay, sí. Y hay otros que se deleitan en pensar nuevamente en esos pecados. No, pues pequé, pero es que estuvo sabroso, ¿para qué? Pero dejémonos de vainas. Cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento, mi mente es borrada de esas cosas que no tienen nada que ver con la mente de Dios, porque los pensamientos de Él son diferentes a nuestros pensamientos naturales y espirituales cuando los contaminamos. ¿Se acuerdan por qué hubo un diluvio? Los pensamientos de las personas no estaban alineados a los pensamientos de Dios. Los pensamientos del hombre era todo tiempo hacer el mal. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dice sus pensamientos, o sea, su alineamiento es diferente al mío. No los identifico. Tengo que quitar eso porque eso no proviene de mí. Entonces, al tener la mente de Dios, nos volveremos a nuestro origen en Dios, de donde salimos, y tendremos la mente limpia, limpia. No hay nada más agradable, hermano, que usted tener una mente limpia. Hay gente que con el tiempo hasta los chistes de doble sentido ya no los entiende.
porque su mente se ha ¿qué? Limpiado. ¿Cuántos están acá? De verdad hay cosas que ya uno, que es lo que están queriendo decir ahí. Y se ríe la gente, y gente de la iglesia. Y hay gente que va a cosas extremas, ven cosas que son vulgares y sueltan la carcajada. Pues más que entrarlos a juzgar, me está hablando de qué clase de pensamiento tiene. ¿Estamos acá o no estamos acá? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros no estamos alineados a los pensamientos de Dios o a la mente de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, somos enemigos de Dios. Por eso Dios destruyó a la generación de ese tiempo. ¿Qué dice Colosenses 1:21, por favor? Colosenses 1:21. Oiga, hoy me dejaron sin música, palo seco. ¿Qué pasa con estos músicos, hermano? No entiendo. Y a vosotros también, ¿qué erais en otro tiempo? ¿Qué éramos en otro tiempo? ¿Sí lo están leyendo allá? Extraños y ¿qué? ¿En dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Usted qué dice? ¿La mente hay que cuidarla, sí o no? Su vida parte desde lo que usted está pensando ahí. Su vida parte de lo que está pensando en esta mañana. ¿Está actuando su mente natural, su mente espiritual, o puede haber una mezcla? Por eso volvemos al tema: la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta separar el alma de lo espíritu, y Dios discierne los pensamientos. Usted y yo antes éramos extraños. ¿Qué es un extraño para usted? ¿Qué es un extraño para usted? Alguien que yo no conozco. Y un enemigo, alguien de que hay que tener cuidado. Eso éramos para Dios antes con nuestra forma de pensar. No son los mismos pensamientos de Dios cuando estamos desalineados de Él. Por eso la palabra dice en Jeremías 29, 11, 13. Entienda todas estas partes de la palabra. Porque yo sé Jeremías 29, 11, 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire la mente de Cristo, de Dios, cómo opera. Esa es la mente de Dios. Y por eso decía Dios: oiga, ustedes piensan horrible de los demás. Ustedes piensan matar. ¿Por qué se muerden los unos a los otros? Que eso lo dice por ahí una de las iglesias, mordiéndose los unos a los otros, destruyendo. Esos no son mis pensamientos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Yo no pienso así de ustedes. Miren los pensamientos que yo tengo de ustedes, y ahí nos los está recordando. Es más, Dios nos está hablando. Para Dios, mire, esto es una palabra que siento Dios le está hablando aquí a gente. Porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, dice Jehová, es pensamientos de paz, que estés bien, estés tranquilo. ¿Qué más dice? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchos piensan que Dios no los tiene en cuenta, y Dios dice: ese pensamiento no es mío. Mira lo que yo pienso de ti. Ese es mi pensamiento para ti. ¿Por qué nos autodestruimos? Pensamos algo y lo confesamos: soy una porquería. Y Dios dice: pues, pero para mí no eres una porquería. Cristo te justificó. No llames inmundo a lo que yo ya santifiqué por medio de Jesús. Porque mis pensamientos no son como los tuyos. Y si tú piensas de una forma diferente, te veo como un extraño y como un enemigo, porque yo no pienso de esa forma. Y yo tengo que aprender a evaluar cómo Dios piensa, y si yo estoy alineado al pensamiento de Dios. Vuelvo a repetir como decía Jesús: y otra vez os digo, en esto pensad, en todo ¿qué? Lo bueno, en todo lo honesto, si hay algo digno de alabanza, porque esa es la mente de Cristo, y mi pensamiento tiene que estar sujeto a ese pensamiento. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y mira el verso 12, por favor, el 12, ahí, el verso 12, ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré.
porque ya no soy extraño para Él. Ya no soy extraño para Él. Dale ese aplauso al Rey. El verso 13, ahí mismo el verso 13. Y me buscaréis, ¿y qué? Me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro. ¿Se acuerdan que les dije yo para el oriental qué significa corazón? Me buscaréis con todo vuestro pensamiento. Ocupe su mente espiritual cada vez que pueda a trabajarla en lo bueno de Dios. Usted no es cualquier lagaña de mico. Usted es una inspiración de Dios. Creo que es Sofonías que dice: y yo canté tu nombre cuando te formaba. Soplaba de su espíritu en nosotros. Yo debo entender todo eso. O sea, mi mente debe ser una mente conectada al reino. Por eso Dios nos dio un espíritu para que reciba por medio del Espíritu Santo los pensamientos de Dios. ¿Qué nos puso Dios en nosotros? Diga, un espíritu. ¿Qué puso Dios en nosotros? ¿Para qué? Para que recibamos por medio del Espíritu Santo ¿qué? Los pensamientos de Dios. Entonces sí podríamos decir: pienso como Dios piensa. ¿Cuántos están acá? Dios nos dio un espíritu para que recibamos por medio del Espíritu Santo los pensamientos de Dios. Escuche esto: nuestra mente natural no lo entiende, pero nuestra mente espiritual sí. Alguna vez escuché algo y hasta ayer lo compartía. ¿Qué? Hermano, usted nunca podrá meter la mente de Dios en la mente humana. Sí, es verdad. Eso aprendiendo teología. Me dijeron: eso es como coger el mar y meterlo en un vaso de agua. Uno dice: sí, eso no se puede. Pero usted un vaso de agua lo puede echar al mar. Sí. Pero cuando yo leo esto, yo no sé usted cómo lo interprete, pero yo lo interpreté y lo entendí de esa forma, porque es la forma como Dios me habla a mí en cosas. Dijo: para la mente humana no, pero para la mente espiritual sí. Porque el espíritu es ilimitado. La mente humana tiene problemas, pero la mente espiritual no. Y si yo les di mi espíritu, ustedes tienen la capacidad para entenderme. ¿Dónde les digo eso bíblicamente? Jeremías 9, versos 23 y 24. Jeremías 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Miren que debemos de alabarnos. Miren lo que dice: mas alévese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Entenderme. O sea, mi pregunta es desde el Espíritu: ¿usted puede entender a Dios? Wow, algunos lo dudan. Él está diciendo que sí. Dios es espíritu. Dios es ese espíritu, ¿sí o no? ¿Y cómo puedo yo entender a Dios? ¿Su espíritu es limitado? Usted puede que lo limite en su pensamiento, pero el espíritu es eterno, no tiene anchura, longitud, porque es eterno. Si usted lo toma desde su mente natural, se enloquece. Porque ha habido problemas con la gente con el tema de enloquecerse, porque quieren comprender a Dios desde el pensamiento natural, y ese pensamiento no cabe. Pero cuando nos dedicamos a entender, ahí dice a entender. ¿Qué es entender? Para usted, ¿qué es entender? Ahora comprendo por qué pasó esto. Ahora entiendo por qué aquello. Como dijo ahorita el pastor Carlos, ahora aparecieron las llaves, ya entendí. En entender, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Sabe qué dice la gente humana? Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya hambre en el África? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que mataran niños? Porque ellos no entienden ni conocen el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Yo ya lo leí antes. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Yo tengo estos pensamientos para vosotros. ¿Pensamientos de qué? El hombre espiritual, la mente espiritual lo entiende. Dice: no, mi Dios no es malo. Sencillamente el hombre se apartó de Dios y recibe de acuerdo a lo que hace. Porque cuando uno le dicen: ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué? Los ateos dicen eso. Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? ¿Por qué los niños? ¿Por qué el otro? Cuando la gente se aparta de Dios, recibe sus propias consecuencias. ¿Y a quién le echan la culpa? ¿Cuántos están acá? Entonces yo tengo que evaluar eso. Por eso la importancia del Espíritu Santo conectado a nuestro espíritu. Les estoy hablando de que por qué es importante en este tiempo. ¿Quién se mueve en este tiempo? ¿El Padre o el Hijo o el Espíritu Santo en este tiempo? Y creo que es al que menos importancia le damos. Mire, Jesús no tiene problemas de autoestima baja. El Padre no tiene problemas de autoestima baja. Porque escuche lo siguiente, espero que no me haga entender mal. Nos dedicamos a Cristo y así tiene que ser. Pero realmente a quien nos tenemos que dedicar, ¿a quién es? Al Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: yo me voy. ¿No dijo Jesús eso? Pero voy a dejar ¿a quién? ¿A quién iba a dejar? ¿Para qué? Para que Él nos guíe, nos enseñe. Ahora, no solamente lo de Cristo, también lo del Padre. Se lo voy a leer. Por eso la importancia de conectarnos nuestro espíritu al Espíritu Santo. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versos 9 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ¿qué? Que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Vamos hasta el verso 14, ¿sí? Pero Dios nos las ¿qué? Mire lo que está hablando. El Padre nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque, déjemelo ahí, aunque. Entonces, ¿quién conoce lo profundo de Dios? ¿Y a quién nos dejó Él? Entonces el Espíritu Santo me va a mostrar las profundidades de Dios. Porque mi espíritu tiene la capacidad para entender por qué se murió el familiar que quería tanto. Para entender por qué no salió el negocio como yo esperaba. Para entender por qué en mi casa hay este tipo de adversidades. Para entender por qué no puedo salir de esta situación. Sigue el verso, vamos hasta el 14. ¿Dónde vamos? ¿Qué verso? Vamos en el 10, pasemos al 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino que el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Qué más dice? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de ¿quién? Para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Vamos en qué verso, en el 12. ¿Qué dice el verso 13? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por ¿qué? Sabiduría humana, sino que los que enseña ¿qué? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire lo que termina diciendo. Pero el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe las cosas de ¿qué? Que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Cuál hombre no las puede entender? El natural. Y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo se disciernen? Espiritual. O sea, si lo dejamos ahí, entonces quiere decir que el hombre natural no las puede percibir o entender,
porque son locura. Pero entonces los que manejamos la mente espiritual, ¿sí la podemos entender, sí o no? Ahí lo dice, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente hablando. Sigámoslo leyendo, verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de qué? De nadie. Sigamos. Porque ¿quién conoció qué? ¿Quién conoció qué? La mente del Señor. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros ¿qué tenemos? Ay no, yo creo que iban a gritar y a aplaudir. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted tiene más ejercitada la mente natural que la mente espiritual, que lo conecta a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo a mí me lleva a la conexión de la mente del Padre. Entonces mis pensamientos sí se pueden alinear a los pensamientos de Dios. Porque Dios es espíritu. Y Él busca que adoradores como en espíritu. Gente que tenga el mismo pensamiento de Él. Gente que tenga pensamientos de bienestar para otro. Que si usted ve que su hermano es bendecido, gloria a Dios, me alegra. Y no porque ese es sinvergüenza y a mí no. Yo soy más santo que ese, yo ayuno más, oro más y mire este berraco le fue mejor que a mí. Porque a veces nos expresamos así, ay no se asuste. Uy, ¿qué tal? Somos así con la mente. ¿Qué decía el Señor? Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos. Una cosa es hablar palabras vanas, pero pensar otras cosas. Porque dice Dios, yo escudriño la mente y el corazón. Usted está diciendo una cosa, pero yo realmente estoy viendo su pensamiento. Eso no, lo que usted está diciendo no es, porque yo lo conozco. ¿Cuántos van a seguir cuidando la mente? Cada barrabasada que a usted le pase por la cabeza, Dios la va a ver, la va a escuchar. Pero asimismo, cada cosa buena, Dios también la escucha. Ahora, ya con esto estoy terminando. Por eso tenemos luchas con nuestros pensamientos. ¿Qué les decía el otro día? ¿Cuántos se han postrado a orar y quieren orar? El espíritu está dispuesto, ¿sí o no dice la palabra? Pero ¿qué pasa con la carne? Es débil. Y usted se pone a orar y empieza a pasársele poco de pensamientos absurdos, cosas de otro tiempo o cosas que hizo. Y usted dice, uy, no, eso yo no puedo orar. Y alguien me decía, yo no me puedo concentrar cuando usted puede orar con la mente. Y dice, yo no puedo. Cada vez que me postro a orar, se me empieza a pasar, ay, lo del arriendo, ay, lo del colegio, ay, mi esposo, ay, mis hijos, parecemos la Llorona, ay, mis hijos, y todo eso. Y no me puedo concentrar en orar. ¿Sabe cuál mente está actuando ahí? A ver si me han entendido. ¿Cuál mente está actuando? La natural. Y a veces la gente no entiende eso. Usted está luchando con dos pensamientos, el natural y el sobrenatural. Entonces no sienta vergüenza delante de Dios, porque Dios está discerniendo. Él quiere orar, pero su mente natural, que el diablo influencia, no lo quiere dejar orar. Pero si él persevera y empieza a ejercitar lo que veíamos ahorita del versículo, ¿en esto qué? ¿En esto qué? Hermano, haga este ejercicio cuando usted se postra a orar en el secreto. Y cierre sus ojos, porque hay lugares donde usted no puede orar en público. Yo no me imagino usted a las 3 de la mañana, Padre amado. Se levanta a su mamá o su papá o con quien usted vive. Oiga, ¿qué le pasa? Mira, a mi hermana un día le echaron la policía. En serio. Yo no sé cómo la habían formado ella en la iglesia donde iba, pero un día llegó la policía. ¿Sabe qué dijeron los vecinos? La están matando a esa señora en esa casa. Pues a mi hermana le enseñaron, clame, pues también hay tiempos de clamor. Y ella, Dios mío, ayúdame, ¿por qué? En serio. Y los vecinos están matando a esa señora en esa casa. Y allá, en serio, llegó la policía, señora, ¿qué está pasando? Que por aquí están matando a alguien.
Y ella estaba sola. Ella, no, yo estoy sola. Pero los vecinos me mandaron a llamar. Están matando a alguien acá que está pidiendo auxilio. Que Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago? Y ella como que cayó en cuenta. Ay, no, qué pena soy yo. Qué pena. Pero le está pasando algo. No, es que estaba orando y como que, pero ¿me estoy haciendo entender, iglesia? Hay veces entendemos que clamar tiene que ver con eso. Sí, hay momentos que sí. Pero ¿dónde empieza el verdadero clamor? Entonces, cuando usted se postra a orar, hermano, procure sujetar la mente a la obediencia a Cristo. Por eso se lleven nuestros pensamientos cautivos a la obediencia, ¿en quién? En Cristo. Entonces, cuando usted se postre a orar, empiece a pasársele la película que vio, la alegada que tuvo con el hijo, con la hija, usted está teniendo una lucha mental. Su mente natural no quiere orar, pero su mente espiritual está diciendo lo necesitamos. Y empieza la lucha ahí. Empiezan a claudicar dos pensamientos. Empiezan a claudicar ¿qué? Y el que esté más ejercitado es el que va a perseverar. ¿Por qué les sigo insistiendo? La oración en todo tiempo es la oración ¿de dónde? ¿Cuál es la oración? Es más fácil cuando usted todo el día en los espacios que tiene medita en las cosas de Dios y llega a su casa y se postra, su mente espiritual ya viene ejercitada. Entonces usted se postra a orar y entra fácil. Y es más fácil decirle a sus pensamientos: enmudezcan en el nombre de Jesús. Cuando empiezan pensamientos todos raros, es más fácil reprenderlos. Que usted se va toda una hora: cállese mente, ay Dios mío, esta mente no me deja orar, este pensamiento. Es más fácil cuando usted ya está ejercitado. Entonces usted ya puede empezar a ejercitar. Y vuelvo y le repito, si de pronto no puede concentrarse, empiece a orar. ¿En esto qué? ¿En esto qué, iglesia? ¿En esto qué? Pensad. Y empiece a trabajar su mente así y verá que empieza a ceder la mente natural. Porque va a haber una lucha de claudicar en dos pensamientos. Dos pensamientos. Mire lo que dice Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 20 y 21. Primer libro de Reyes 18, 20, 21. Entonces acá convocó, dice acá, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Hasta el 21 vamos. Y acercándose Elías, tomó el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo qué? Vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ¿qué? Palabra. Y el verso 21, este es el verso 21, ¿cierto? Hasta ahí, ok. ¿Qué estaba pasando? Ustedes conocen la historia. Estaba el profeta Elías, ¿cierto? Y los falsos profetas de Baal. Pero estaba Acab, que era el rey de ese tiempo de Israel. Y convocaron a Israel. Y mire lo que les dice: ¿hasta cuándo claudican? Ahí está hablando Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: oiga, ¿hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe que el Señor me lo decía? Eso me lo dijo acá. Por eso me puso ese versículo. Dígale a la iglesia: oiga, ¿hasta cuándo han de claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Él es Dios, ¿por qué tu manera de vivir muestra otra cosa? ¿Hasta cuándo? Eso o sea, claro que me había hablado ayer, pero acá dijo: la iglesia tiene este problema, claudican dos pensamientos. O una de dos, o me sirve a mí o le sirve a Baal, al mundo. Con su mente, con sus pensamientos. ¿De dónde radica lo que usted hace? Si un perro, naturalmente, hablo en el área sexual, olfatea a la perra, perdóneme que me exprese, pero son animalitos, que está en celo, lo que conocemos con celo, ¿qué hace? ¿El perro se la lleva a una residencia? ¿O se esconde detrás de un árbol? ¿O la lleva allá al jardín donde le tienen en la casa? ¿Qué hace el perro?
¿Nunca has visto un perro? Bueno, un perro es un animal que hace guau, guau, guau y que huele una perrita. Ay, me gustó la perrita, huele a feromonas, quiero aparearme con la perra. Bueno, les explico porque veo que algunos no saben qué es eso. Eso es un perro, entonces. El perro, ¿qué hace? Siente el aroma de la perra que está en celo, las feromonas, creo que son las feromonas. Y su cerebro instintivamente dice: es tiempo de aparearse. Su cerebro manda esa información hasta sus testículos y hay una excitación. Y no hay razón que detenga al perro. ¿Por qué no hay razón que lo detenga? Porque el perro no piensa. Y por eso un perro, donde sea, se empieza a aparear. ¿Qué pasa cuando usted va con los niños o con personas y ven un perro apareándose? Ay, venga por acá. Venga por acá. Y el perro está diciendo: ay, qué pena con ustedes. El perro no. Porque el perro no tiene ¿qué? Pensamiento. ¿Sabe qué? Mira, hermano, ¿por qué claudican en dos pensamientos? Dice el Señor. Porque usted sí tiene la capacidad de pensar sexualmente. Pasa su información por su médula espinal, llega a sus genitales, en el caso de los hombres, bueno, también de las mujeres. Pero usted decide si lo hace o no lo hace. Si usted dice no lo hace, la información se frena y se devuelve. No hay sexo. No lo hay. Y su cerebro todo responde: no lo hay. ¿O a muchos no les ha pasado que se han pasmado en un momento así? Quieren estar y de pronto pasa algo y les quitó el deseo, porque su mente se distrajo y desvió esa información. ¿Cuántos están acá? No claudiquen en dos pensamientos, no sean animales. Y no solamente en eso, en otras cosas. Yo decido que aterriza en mi mente. Yo decido, porque ahí es donde opera el libre albedrío. Yo decido que aterriza en mi mente. Mire, usted no necesita ni siquiera tener videos porno ni nada de eso. Usted puede estar solo por allá en la cima del monte Everest y con su mente empezar a imaginar cosas y a excitarse. Ese es el poder de la mente. ¿Qué es claudicar? ¿Qué significa claudicar? Significa vacilar y perder fuerza frente a un contrario y acabar cediendo ante él. Vuelvo a repetir, claudicar. Por eso Elías dice: oiga, ustedes claudican en dos pensamientos. O sea, una de dos: o ceden a este lado en su mente o ceden a este lado. Vuelvo a repetir que es claudicar: vacilar y perder fuerza frente a un contrario y acabar cediendo ante él. Claudicar es cojear. Dice la palabra: cuando pidamos algo, pidámoslo con fe, porque si no es un hombre semejante, no dice que vacila y es como la ola del mar, viene y va, viene y va. Aquí habla de cojear. Cuando uno lee en la versión textual, habla de esa parte: cojean. La mente es un taller para que Dios plasme sus ideas, o para usted darle lugar a las tinieblas y maquine muchas cosas. Usted peca en su mente, eso ya cuenta para Dios. Que volvemos al tema: si tú codicias algo, tus ojos lo vieron, tu información, tu mente, se agita el pensamiento, se agitan los sentimientos, que tiene que ver con el corazón, los sentimientos agitados por causa de un pensamiento. ¿Cuántos están acá? Con esto ahora sí termino. Cogí la maña de los pastores. Mateo 22:37. Mire la orden, ni siquiera es por si las moscas. Mateo 22:37. Jesús le dijo que amarás al Señor tu Dios ¿con qué?
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. ¿Con toda qué? Tu mente. Si uno lee eso, uno dice, pero ¿cómo así? El corazón, la mente, luego no están en el alma. Entendemos que en el alma está la mente, está el corazón que tiene que ver con las emociones y está el libre albedrío. Eso está en el alma. Y entonces, ¿por qué habla con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente? Está hablando de las dos áreas, la mente natural y la mente espiritual. ¿Qué decía? No claudiquen en dos pensamientos. Un pensamiento quiere adorar esto y el otro pensamiento quiere adorar lo otro. Eso es como, yo no sé si era un chiste o la verdad, que un hermano decía, yo ando con mi fierro. Y uno, ¿cómo así? Yo ando con mi arma por si la fe me falla. Y yo lo miraba, bueno hermano, dijo, sí, yo ando con mi fierrito, no hay sea, porque usted sabe, uno no sabe. Eso es claudicar en dos pensamientos. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para romper. Hoy el Señor nos exhorta es dejen de claudicar en dos pensamientos. ¿Cuánto creen que no hay nada imposible para Dios? Entonces, ¿por qué gasta su cerebro, gasta sus fuerzas llorando en un problema? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Eso es claudicar en dos pensamientos. ¿Por qué gasta sus fuerzas en que le salte el párpado acá? Por un problema. Pero luego Dios no tiene solución a los problemas. ¿Qué dicen? Para algunos es alinearme a los pensamientos de Dios. Si yo acepto la voluntad de Dios, me estoy alineando a sus pensamientos. Y por eso dice que compruebo cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y si usted lee anteriormente, dice, en esto pensad que es vuestro culto racional, en la mente. Ama a Dios con tu mente. Colóquese sobre sus pies, iglesia. Las dos mentes, la que está en el alma, la natural, y con la mente espiritual, la sobrenatural. Por eso dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tengo que aprender a ejercitar, no claudicar, porque una vence a la otra y termino cediendo ante ella. El diablo es un imitador. Quiso imitar a Dios. Y cuando usted cede sus pensamientos a Baal, está dándole adoración a las tinieblas. Pero cuando usted vence la mente y usa el pensamiento correcto, la mente de Cristo, usted está dándole adoración a Él, al único y verdadero Dios. Yo no sé qué esté pasando por su mente con cada situación que vive, pero esta palabra hablaba hoy tiene que cambiarle en algo. Una frase que una vez usábamos: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Alinee su pensamiento al de Dios y va a empezar a ver los pensamientos de Él para su vida. Yo tengo pensamientos de paz y de bendición para ti. Esa es la mente de Cristo. ¿Cuántos están acá, iglesia? Sabemos que lo que hoy Dios habló es una palabra de transformación, así que no esperes más para ponerlo en práctica. Y ya que nos estás viendo, aprovecho para hacerte una invitación. Si deseas congregarte, puedes venir todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro auditorio que está ubicado en Bogotá, en la calle 10ª, número 5A 37 Sur. ¡Te esperamos! Porque la gloria postrera de esta casa y de tu casa es mayor que la primera. ¡Bendiciones!